Los sotos de la Albolafia crecen entre el puente romano y el puente de San Rafael. Precisamente la construcción de este último, en la década de los 50, propició un cambio en la vida del río Guadalquivir a su paso por la capital cordobesa, que posteriormente daría pie a lo que a comienzos del siglo XXI se nombró con solemnidad administrativa Monumento Natural. Un monumento que no es tan natural porque para el nacimiento y proliferación del mismo ha contribuido notablemente la mano del hombre y también la dejadez humana. Lo que durante siglos fue un río urbano y vertedero de depósitos, entre la década de los 60 y los 90 del pasado siglo, conoce diversos cambios que definitivamente lo convierten en otro tipo de río, cuando los cordobeses dejan de usarlo. En concreto, la zona que nos ocupa fue lugar de pastoreo y en realidad hasta hace unos 40 años allí no había vegetación. Unas prácticas que se abandonan, un río que tras la construcción del colector dejó de ser un vertedero y unas medidas más proteccionistas, sobre todo con las aves, además de los sedimentos que se van depositando fruto de los desembalses, confluyen a mediados de la década de los 90, dando origen a estos sotos. Un monumento natural que convive con el patrimonio histórico y que en muchos momentos lo devora. Los molinos dejaron de verse, la rueda de la Albolafia, icono heráldico cordobés, es fagocitada por la vegetación, y aunque son más de 200 las especies de aves que han hecho de los sotos su hogar o un lugar de paso, también se ha convertido en un espacio salvaje y sucio. Ahora la Junta de Andalucía anuncia una actuación que, dicen, respeta la avifauna y pretende dotar al lugar de una limpieza que merece no solo la zona, sino la propia ciudad, que comparte patrimonio histórico entre los dos puentes. Hace justo un año estábamos hablando de la intervención en los sotos de la Albolafia. Esa intervención ya parece que va a llegar. Ha costado un poco de tiempo conseguirla, ¿no? Sí, ha costado un poco de tiempo conseguirla, pero al final todo llega. A veces la administración no es tan rápida como el deseo de los ciudadanos, pero al final se trata de canalizar las inversiones y gastarte el dinero, invertirlo, el dinero de los contribuyentes, los que más importancia, valor le pueden dar las personas. Y esta es una actuación emblemática que vamos a empezar en los próximos días. Es una inversión importante que ha tenido sus complicaciones, pero bueno, pues al final hemos podido presentarla el lunes pasado. Vino directamente la consejera Carmen Crespo a presentarla aquí. Y bueno, lo que pretendemos y aspiramos es que esto se convierta en una imagen diferente desde la margen izquierda del río para todos los cordobeses y sobre todo para la gente que nos visita. Este es un espacio vivo, hay 10 meses por delante para trabajar. Eso lo complica un poco más, ¿no? Lo complica más porque no es una obra al uso, es una obra de cirugía forestal casi. Caray. Porque tenemos que compatibilizar el uso de este monumento natural, que como se está oyendo está lleno de muchísimas especies vivas, pero hay que compensar el equilibrio entre la población animal y la vegetación, que había colmatado incluso hábitat que están preservados y que, bueno, que fueron la causa de por qué este tramo del Guadalquivir entre el puente romano y el puente de San Rafael se declaró en el año 2001 monumento natural. Ajá. Un monumento natural que surgió casi por casualidad y también por dejadez, aunque hablaremos de eso. Se va a intervenir desde el puente romano hasta el puente de San Rafael, son más de 10 hectáreas, si no me equivoco, aproximadamente 12 hectáreas, y que además va a emplear a qué equipo de gente y cómo se tiene pensado hacer. Son 21 hectáreas. 21,36. Y por lo que comentaba antes, de la necesidad de intervenir de manera casi quirúrgica, la actuación se ha parcelizado en rodales. Hay 11 rodales diferentes donde se actúa, alguna con trabajo de limpieza, desbrose de vegetación, tala de árboles alóctonos que no son propios de este entorno, y trabajaremos en la recuperación de hábitat que estaban desaparecidos por la acumulación de lodo provocado por el mismo río.
Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con conciencia y hay que hacerlo también respetando el periodo de nidificación de las aves, o sea que esta obra empezará, tendrá sus interrupciones y bueno, pues el horizonte para la culminación de las obras y volver a recuperar un skyline diferente son 10 meses. Ahora mismo estamos en periodo de sequía. ¿Qué pasa si de pronto se pone a llover y viene una riada grande? Bueno, pues esto es cuando hace una obra en un río, sabes cómo empieza y lo que pretende es poner un poco, afianzar la estructura de la composición vegetal para bueno, prevenir determinadas situaciones pues, desgraciadas, como puede ser una riada, ¿no? Pero está claro que en la situación en la que está ahora es prácticamente impracticable e invivible y las mismas aves que están allí no tienen el mejor hábitat para su conservación y bueno, y sobre todo de cara al futuro. Me remito al encuentro que tuvimos hace un año en La Voz de Córdoba, donde hablaban tres administraciones. Este trabajo se va a hacer solo y exclusivamente desde la Junta de Andalucía. Hay más administración implicada, porque lo que sí está claro es que el río es competencia de tres, no solo de una. Sí, esto se van solapando las administraciones. Efectivamente, el cauce del río es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La limpieza del cauce del río por un núcleo urbano, por el paso de un núcleo urbano, es competencia de los ayuntamientos, pero en este caso tenemos una tercera capa, que es este monumento natural, y la titularidad y la conservación la hace la Junta de Andalucía. En la actuación en los sotos de la Albolafia, en el manejo de la vegetación y, como dice el título del proyecto, el mantenimiento de la biodiversidad, la va a ejecutar la Junta de Andalucía, pero hay actuaciones en paralelo que está realizando el Ayuntamiento, recuperando senderos en la parte superior de la margen derecha de la margen izquierda del río, con la idea de seguir conectando este paso natural hacia el jardín botánico y hacia, digamos, río abajo. Giuseppe, enhorabuena y muchas gracias. A vosotros, porque habéis sido el medio de comunicación que más interés habéis puesto y más preocupación habéis puesto en la limpieza de este maravilloso lugar. Ya en 2013 se llevó a cabo un proceso de limpieza de los sotos que no estuvo exento de las críticas de los ecologistas, tan dados al histerismo en demasiadas ocasiones. La quema de vegetación excesiva fue un espectáculo que impresionó, pero que los técnicos consideraron necesario. Quizá el problema no estuvo tanto en lo que se hizo como en lo que se dejó de hacer desde entonces, en un tramo que también está sujeto a la propia dinámica fluvial, pero que no ha contado con el dinamismo de las administraciones implicadas en su cuidado y mantenimiento. En los próximos meses, la actuación parece ser que será menos radical que la anteriormente realizada, aunque no menos difícil. Jorge, esta es una obra de envergadura, ¿no? Sí, la verdad que es una obra de envergadura. Yo creo que es una inversión importante para acometer los trabajos que tenemos aquí en el Monumento Natural. Ajá. Antes hablábamos con el delegado territorial de que efectivamente esto es un río y hay una dinámica que está sujeta evidentemente al propio río, tanto a los embalse y desembalse como a la lluvia. ¿Cómo se planifica un trabajo de estas características? Bueno, la planificación de un trabajo de estas características, en principio, nuestra intervención actuaría, vamos a decir, en la parte de tierra de los sotos de la Albolafia. Sí. Obviamente vamos a estar en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la hora de realizar los trabajos, porque probablemente algunos días tengan desembalses y todo eso lo iremos coordinando, nuestra obra, con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Si hay algún día de lluvia, algún día que venga más agua de la cuenta, pues tendremos que planificar los trabajos y esos días a lo mejor tenemos que cortar el trabajo, un poco por seguridad también de los operarios que están trabajando. Claro, lógicamente. La actuación fundamentalmente se va a hacer respetando la biodiversidad. Sí. Hay ya un estudio, entiendo, previo sobre ello, ¿no? Sí, la verdad que hemos utilizado todos los trabajos que teníamos a nuestra disposición como antecedente a la elaboración del proyecto. Hemos recabado los estudios que se hicieron con posterioridad a la obra del 2012. Sí. Hemos estado en contacto con plataformas y asociaciones sensibles a la conservación. Hemos recabado sus opiniones y lo que queremos es que
obviamente la obra sea lo más respetuosa posible, pero llevando a cabo los objetivos que perseguimos con la obra, que no es otro que mejorar y aumentar la biodiversidad del monumento natural. Hay muchos árboles ahora mismo, además están secos, curiosamente. ¿Esto va a desaparecer? ¿Se va a podar? Por hacernos una idea, ¿cómo sería más o menos el proceso? Bueno, muchos de estos árboles que vemos no están secos, algunos han perdido solo la hoja de ahora, entonces ahora están empezando a brotar. Algunos sí están secos, sí. Los que estén secos obviamente serán eliminados, dejando también un porcentaje de árboles secos en el espacio, porque también tienen su importancia en la biodiversidad, albergan aves que utilizan el tronco muerto como refugio. Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta también, no vamos a quitar todos los árboles que puedan estar secos. El proceso, ¿cómo va a ser? La idea es sanear en principio la masa, clarear muchos árboles que están en demasía en el entorno, como se puede apreciar. Los árboles y los arbustos han cubierto prácticamente todos los sotos. Esto no era lo normal en los sotos de la arbolafia. Antes de esto la situación era que había praderas, había pedregales. No había sotos de la arbolafia. No había sotos de la arbolafia, había algunos árboles, se han ido poco a poco colonizando, entonces sí. Nosotros queremos compatibilizar las dos cosas, la parte de vegetación arbórea y arbustiva porque cumple su función y porque además también por eso se declararon como monumento natural los sotos de la arbolafia, pero también queremos recuperar otros hábitats que son importantes para el monumento, porque hay algunas especies de aves que utilizan esos hábitats para su sustento y para su vida, las praderas húmedas, los pedregales, todo eso queremos recuperarlo en este proyecto. Miro constantemente hacia abajo porque parece que no va a salir un caimán de un momento a otro. Todavía no hemos visto ninguno, hemos visto más de 120 especies de aves y algunos más, pero caimanes no hemos visto todavía ninguno. Y el de la Fuensanta no está precisamente para verlo. Hablando de animales, los vecinos del Campo de la Verdad, los más mayores, recordarán, bueno, y muchos cordobeses recordarán que esta era una zona de pastoreo, tanto de ovejas y cabras como de vacuno. Entonces los sotos no existían, porque bueno, efectivamente los animales pastaban, comían aquí, ¿no? Era también una zona mucho más de fácil acceso para eso y las costumbres también eran otras, evidentemente, eso también ha cambiado, pero se contempla en un momento dado la posibilidad de recuperar eso, que de alguna forma sirve también para conservar el medio ambiente. Sí, de hecho, eso no lo hemos perdido. Ahora mismo en los sotos ya hay pastoreo, hay un pastoreo ordenado, hay un pastoreo con una autorización nuestra, pero actualmente lo que está pastando son fundamentalmente cabezas son ovejas. Sí. El vacuno sería muy interesante, la verdad que un pastoreo con un vacuno sería muy interesante, pero tiene sus complicaciones. Las complicaciones, pues bueno, pues porque ahora mismo no hay ganadería de vacuno en el entorno de Córdoba, entonces son cosas que se pueden ir estudiando una vez que acometamos la obra. Por eso el otro día comentábamos que nuestra obra y nuestra intervención de la Junta no termina cuando acabemos el proyecto. Tenemos que seguir trabajando en el pastoreo ordenado. ¿Por qué? Porque el pastoreo ordenado nos va a permitir controlar los brotes de la vegetación y controlar las estructuras vegetales que vamos a crear con el proyecto. Tenemos que seguir trabajando en la limpieza, en la educación ambiental de la ciudadanía para que hagan suyo el monumento natural. Nosotros acabamos la obra, pero no terminamos el trabajo. Son 10 meses de actuación, ya rápidamente, ¿qué vamos a notar de distinto entre un puente y otro dentro de 10 meses? Vamos a notar muchas diferencias cuando terminemos la obra. Obviamente no queremos tampoco que sea una intervención que cambie drásticamente los sotos de un día para otro. Eso tampoco lo queremos. Queremos que sea una actuación que sí, porque el paisaje es el que es y ya forma parte también de... Y además hemos comprobado con las actuaciones que se hicieron hace ya unos años, bastantes años, que si tú eliminas la vegetación y no la controlas a posteriori, al final sigues teniendo los sotos de la arbolafia como vemos ahora. Entonces hay que hacer una intervención y esta intervención es una intervención fuerte, son 417.000 euros de inversión que se va a notar, pero nosotros vamos a crear un mosaico dentro de los sotos de la arbolafia. Va a haber zonas que estén así, va a haber zonas de vegetación arbórea y arbustiva, pero va a haber otras zonas donde no va a haber pradera, ese es el objetivo de esto, porque cuanto más diverso sea, más biodiversidad vamos a conseguir en los sotos de la arbolafia. Muy bien, pues Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Pues muchísimas gracias a vosotros.
El resultado lo veremos en unos meses, aunque no parece una tarea fácil. Pero si finalmente se consigue armonizar el conjunto histórico-monumental con el natural, todos saldremos ganando. Y lo más importante no solo será ese resultado final, sino el mantenimiento del mismo en el tiempo, porque entonces solo habrá sido una operación estética más para un río y una ciudad que merecen mejor trato.